Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Wilmar, gracias por estar en el programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvano. Pues agradecerte infinitamente por la invitación a tu programa. El doctor Wilmar Azcárraga, desde un tiempito atrás, está trabajando mucho la importancia de las universidades en un sistema de posicionamiento, es decir, ver en qué posición están las universidades, las diferentes universidades en todo el mundo, para ir colocándolas de acuerdo a ciertos criterios de valoración que él nos va a explicar, colocándolas un poco en una suerte de tabla de posiciones. Así que esta noche vamos a empezar este programa trabajando un poco esta idea del posicionamiento de las universidades en el mundo, y en un segundo programa que se difundirá la próxima semana hablaremos un poco más específicamente de las universidades latinoamericanas y de Bolivia. Así que para empezar, ¿cuál es el significado? ¿Qué significa universidades de rango mundial? Bueno, en la literatura las universidades de rango mundial se han definido como aquellas universidades que tienen tres características. La primera característica es que gradúan a profesionales altamente demandados por el mercado laboral. Dos, hacen investigaciones de frontera, investigaciones avanzadas, y también innovan y generan patentes y licencias para el sector productivo, ¿no? Albach, un experto en el tema de educación superior, decía, refiriéndose a las universidades de investigación, todas quieren una. No sabemos qué es una universidad de rango mundial y todos quisiéramos obtener una. Existen un conjunto de tres características que constituyen a una universidad de rango mundial. La primera es alta concentración de talentos, los estudiantes excepcionales, profesores e investigadores reconocidos a nivel internacional. Dos, abundantes recursos. Tres, gobernabilidad adecuada. La interacción de estos tres grandes elementos, alta concentración de talentos, abundantes recursos económicos y gobernabilidad adecuada, la interacción de estos tres elementos constituye una universidad de rango mundial. La alta concentración de talentos es la primera característica de una universidad de rango mundial, y significa que una universidad de rango mundial atrae a los mejores estudiantes del mundo, también captura, contrata y retiene a los mejores docentes investigadores del mundo, ¿no? Una universidad de rango mundial tiene además una alta proporción de estudiantes extranjeros y académicos extranjeros. Las mejores universidades del mundo, por ejemplo, son la Universidad de Harvard, Stanford, una que es reciente y es pequeña, Caltech, las británicas Oxford y Cambridge, ¿no? La segunda característica, abundantes recursos económicos. Para ser una universidad de rango mundial tiene que tener abundantes recursos económicos. Y esto se muestra, por ejemplo, que en Estados Unidos el 3,3% del Producto Interno Bruto se invierte en educación superior, con relación a la Unión Europea, que solamente tiene inversión en 1,3% del PIB. Para mostrar la importancia de los recursos, cabe mencionar, por ejemplo, que en Estados Unidos el gasto anual por estudiante es de $54,000, con relación a $13,500 en los 25 países de la Unión Europea. Aún más, la mejor universidad del mundo, por 16º año consecutivo, según el ranking ARU, es la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard tiene una inversión anual que supera los $100,000. A nivel latinoamericano hay dos universidades que están entre las mejores del mundo, es la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ejemplo, la Universidad
Autónoma de México invierte año $7,000. En cambio, la universidad... por estudiante. Por estudiante. Por Esto es la inversión por año, UNAM, $7,000. En cambio, la mejor, digamos, de América Latina, que es la Universidad de Sao Paulo, tiene una inversión de $14,000. Para tener un dato comparativo, en Bolivia cuesta titular un profesional $7,000, lo que a la UNAM solamente le cuesta un año, ¿no? Esto muestra que si un país tiene fuerte inversión en educación superior, obviamente va a poder atraer a los mejores docentes investigadores, ¿no? Entonces hay un círculo virtuoso entre tener abundantes recursos económicos y eso permite contratar a los mejores profesores investigadores. El tercer elemento, finalmente, es el tema de la gobernabilidad adecuada. Un sistema universitario de primer nivel exige tener un entorno competitivo y un grado de autonomía académica y administrativa que permita a las universidades hacer investigación de frontera. The Economist, en una publicación, reconocía que el mejor sistema universitario del mundo es el estadounidense. Y eso lo atribuía al hecho de que no solamente la riqueza de Estados Unidos, sino a la relativa independencia que tiene el sistema universitario estadounidense del Estado norteamericano y a la capacidad con que responde el sistema universitario a las demandas de la sociedad estadounidense, ¿no? Entonces, en el tema de gobernabilidad adecuada se requiere entonces líderes que tengan un fuerte compromiso y estén imbuidos con una cultura de excelencia, ¿no? Entonces, esas son las tres características de una universidad de rango mundial. Entonces, en resumen, para cerrar esta parte, podríamos decir que una universidad de rango mundial tiene que tener, la receta sería tener una concentración de talentos, los mejores estudiantes, los mejores profesores e investigadores, recursos abundantes y gobernabilidad adecuada. Mezclar adecuadamente durante cierto tiempo estos recursos permite a algunas universidades constituirse universidades de rango mundial. Bueno, más allá de un ego académico, por decir, soy la mejor universidad del mundo, soy la quinta universidad mejor del mundo, ¿cuál es la importancia, Wilmar, de poder decir, bueno, mi universidad está ubicada arriba, mi universidad está ubicada más o menos en el ranking mundial de las universidades? Yo me imagino que la importancia trasciende cuando estas universidades tienen mayores oportunidades de investigar en el campo de la tecnología, en el campo de la medicina, en el campo de la política, de lo social, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros sabemos que antes la riqueza de los países, de las naciones y de las personas antes radicaba en la posesión de los factores productivos, tierra, trabajo, capital. Hoy en día vivimos en la sociedad y economía del conocimiento. Entonces, la riqueza de los países ya no radica en tener muchos recursos, trabajo, capital. Hoy en día la riqueza de los países radica en el conocimiento. Y un elemento fundamental en la construcción de una economía del conocimiento es justamente tener universidades de rango mundial. Entonces, ¿por qué es importante tener una universidad de rango mundial? Porque una universidad de rango mundial demanda profesionales de alta demanda laboral, ¿no? Hace investigaciones de frontera y genera un fuerte vínculo al generar patentes y licencias con el sector productivo. América Latina tal vez, y en particular Bolivia, tiene la urgencia de cambiar su estructura primario y exportadora, es decir, de una economía de exportar materias primas a exportar economía del conocimiento, y en ello juega un rol importante las universidades de rango mundial, con esas tres características que comentábamos. Wilmar, tengo entendido que hay varias formas de clasificar, de posicionar las universidades, digamos así, de rango mundial. Entonces, entre las diferentes escalas, seguramente hay criterios e indicadores distintos. Y entonces, ¿cuáles serían, no, estos criterios? Bueno, como te decías, hay varios rankings, hay rankings globales y rankings regionales. ¿Cuál es el objeto de los rankings? El objeto es hacer un ordenamiento, una jerarquización de las instituciones de educación superior basándose en parámetros e indicadores como ser la calidad de la educación, la calidad de la investigación,
y otras actividades académicas con el fin de informar y orientar a los estudiantes, a la sociedad y al público en general. Decíamos, existen rankings globales y rankings regionales, e incluso también podemos ver en otro programa y también ya rankings nacionales. Entre los rankings globales más conocidos tenemos 4. El primer ranking es el ARU, el Academic Ranking World University, que es el primer ranking que se publicó a partir del 2013, más conocido como ranking de Shanghái. El Times Higher Education World University Rankings, que es conocido como TI, que es elaborado por una consultora británica. Y el Wacquarey Sigmund World University Rankings, que es una consultora también británica. En realidad, inicialmente era QS, después el TI se separó y ahora son 2 consultoras británicas que trabajan sobre educación superior. Y hay un cuarto ranking global que es el UboMetrics, que es elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es decir, el más antiguo de los rankings es el ARU, el QS es del 2013 y el TI es del 2010, ¿no? ¿En qué se diferencian estos rankings? Pues en la cobertura, en la metodología y los indicadores que utilizan. El ranking con mayor cobertura es el UboMetrics. En su ranking toma en cuenta alrededor de 21.000 universidades del mundo. El ARU hace un ranking sobre las 500 mejores del mundo, pero solamente las 100 son consideradas como universidades de rango mundial. En cambio, el TI hace un ranking, trabaja con 2.000, pero hace un ranking de las 400 mejores del mundo. En cuanto a los criterios de estos diferentes rankings globales, el ARU toma en cuenta, en el ARU, en el más conocido como ranking Shanghái, el elemento fundamental es la investigación. ¿Cuáles son los criterios? Calidad de la enseñanza, calidad del profesorado, resultados de investigación. En calidad de la investigación utiliza como indicador graduados, premios Nobel o ganadores de medalla Fields, tomando en cuenta como ponderación el 10%. La calidad del profesorado lo mide con 2 indicadores, profesores premios Nobel o ganadores de premio Fields con 20%, investigadores altamente citados con 20% y resultados de investigación en su conjunto, haber hecho publicaciones en las revistas como Science, publicaciones en otras revistas indexadas, en conjunto hacen 40%. Es decir, de los 4 rankings, el ranking de Shanghái o el ARU es la que mayor ponderación da a la investigación con un total de 40%. En cambio, el ranking QS da más ponderación al tema de reputación a partir de entrevistas a los académicos y a los empleadores. Se conoce también la calidad de los profesores, pero solamente con un 15%. En cambio, el TI, entonces, decíamos, el ranking de Shanghái pondera más la investigación con 40%, el ranking TI, la reputación, haciendo una encuesta a académicos y empleadores, y el TI es un caso intermedio que pondera tanto la investigación como la reputación. En cambio, UboMetrics, que es el ranking global elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, toma en cuenta como criterios el impacto, presencia, apertura y excelencia. El impacto lo toma en cuenta como 50%, ¿no? Esos son a grandes rasgos los criterios con los que trabajan cada uno de estos rankings globales. Y después vamos a ver que entre las mejores del mundo no aparecen latinoamericanas y por eso se han elaborado rankings regionales. Por ejemplo, hay un ranking que elabora el QS y el TI de América Latina, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, seguramente, cambiando un poco los criterios y los indicadores, más las ponderaciones que nos has aclarado bien, seguramente, bueno, hay cierto desfase del posicionamiento de las universidades dentro de los diferentes, digamos así, escalas, dentro de las diferentes escalas de medición. En términos de mejores universidades en el mundo, ¿cuáles serían de acuerdo al ARU y de acuerdo al TI? Bueno, como muy bien decías, dependiendo qué ranking uno utiliza, el posicionamiento de las mejores universidades del mundo cambia, ¿no? Por ejemplo, si uno, digamos, quisiera ponderar que San Simón es la mejor, utilizarían UboMetrics, por ejemplo, hasta el año pasado, que UboMetrics, en este caso, la mejor de Bolivia era San Simón. Pero si uno utiliza, por ejemplo, el ranking QS, en ese caso la mejor ya no es San Simón, la mejor es
San Andrés. Entonces uno podría querer utilizar el ranking que más le conviene, pero en ese caso sí hay que reconocer qué criterios está utilizando cada uno de los rankings, ¿no? Que son diferentes criterios. Y yendo a la pregunta, respecto al ranking, según el ranking QS, según el ranking T del 2018, entre las 200 mejores del mundo, 62 son estadounidenses, 31 son británicas, 20 son alemanas, 3 universidades de Países Bajos, 8 son australianas, 7 están en China y en Suiza, 6 en Canadá, Francia y Suecia. Es decir, casi una tercera parte tercera parte de las mejores de las 200 mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. Entre las 10 mejores universidades del mundo, según el ranking T del 2018, se encuentran las británicas Oxford, Cambridge, una estadounidense pequeña, la Caltech, la California Institute of Technology, la Stanford, el MIT, Harvard, Princeton, el Imperial College, que es británica, el Chicago y el ETH de Zurich, el Instituto Federal de Tecnología de Suiza. En estas universidades se ha logrado combinar de manera virtuosa los 3 elementos que comentábamos, ¿no? La alta concentración de talentos, recursos abundantes y una gobernabilidad adecuada. Eso sería en cuanto al ranking T. En cuanto al ranking de Shanghái o el ranking ARU, decíamos, este ranking se elabora desde el 2003, es el más antiguo. En el 2018, en el ranking de Shanghái, el top 10 de este ranking es idéntico al del año pasado. Siendo por 16º año consecutivo la mejor universidad del mundo, según el ranking ARU, la Universidad de Harvard, que está escoltada por su compatriota Stanford, y como en el tercer lugar está la Universidad de Cambridge, ¿no? Entonces, eso, digamos, y esas serían, digamos, las universidades, la mejor, entonces decíamos, según el ranking de Shanghái, por 16º año consecutivo, la Universidad de Harvard. Según el otro ranking, el ranking global también, el QS, las 5 mejores universidades del mundo son en este orden, ¿no? El primero es el MIT, Stanford, Harvard, California Institute of Technology y la Universidad de Oxford. En el ranking QS, durante 7 años consecutivos, el MIT se ha mantenido en el primer lugar, ¿no? Entonces, según el ranking QS, pues la mejor universidad durante los últimos 7 años ha sido la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, Massachusetts ha encabezado este ranking y ha batido un récord, ¿no? Y según los analistas, la Universidad del MIT, todavía, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, todavía va a mantener este lugar privilegiado porque muchos de sus estudiantes hacen donaciones significativas a la universidad. Y bueno, vayamos un poco a una comparación, a una suerte de comparación. ¿Cómo se puede comparar el ranking T del año 2018 con el ranking QS también de principios del año 2018? Ya, entonces vamos a hacer una comparación entre los 3 rankings globales, entre el ranking QS, T y también el ARU, ¿no? Y el ARU. Entonces, si uno, concentrándonos en las 10 mejores universidades del mundo según estos 3 rankings, podemos ver que aunque hay variaciones en las posiciones de las universidades entre estos 3 rankings, en el ranking ARU, QS y T, entre las 10, 7 universidades son las mismas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas? Y de las 10, 7 en los rankings son las mismas universidades, que están entre las top 10. Y de las 7, 5 son estadounidenses. ¿Cuáles son las 5 universidades? La mitad de las 5 que están en este top 10. Están el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard, el Caltech, el California Technology, la Universidad de Chicago. Todas las 5 de Estados Unidos y 2 británicas, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. Y entre ellas se mete una que no es ni estadounidense ni británica, que es la
de Suiza, ¿no? De Zurich. Entonces, cuando uno ve el ranking el top 10 del top 10 en base a nuestros tres rankings, a pesar de que en el ranking, a pesar de que en el QS el primero es el MIT, en el ranking de Shanghái el primero es Harvard y en el ranking T el primero es Oxford, quien tiene mejor desempeño en promedio como mejor universidad del mundo es la Universidad de Stanford, porque Stanford se mantiene en el segundo lugar tanto en el ranking QS como en el ranking de Shanghái y ocupa un tercer lugar en el ranking. Entonces, la mejor universidad en promedio del mundo sería la Universidad de Stanford. Ocupa el segundo lugar en el QS, el segundo lugar también en el ranking de Shanghái y el tercer lugar en el ranking T, ¿no? Entonces sería la mejor en promedio. Entonces, de las 10, 7 son las mismas y de las 7 son, 5 norteamericanas y 2 británicas. En promedio, la mejor universidad del mundo es la Universidad de Stanford, segunda tanto en el ranking QS como en el ranking de Shanghái, tercera en el ranking T. 3 universidades aparecen en 2 de los 3 rankings, y estas universidades son la Imperial College London, que ocupa el 8º lugar tanto en el ranking QS como en el T, pero se pierde en el ranking Shanghái, es decir, que no aparece entre las 10 mejores del mundo según este ranking. Similar historia se muestra para la ETH de Zurich, que está rankeada en el 10º lugar, en la 10ª posición, tanto en el ranking QS como en el ranking T, pero que no aparece en el ranking de Shanghái, ¿no? Pero entonces, podemos ver más o menos que entre las 10 mejores del mundo, 7 son las mismas, ¿no? Y cambia un poco, digamos, aparecen unas otras. Por ejemplo, en vez de la ET y en vez de la College, aparecen otras 2 universidades norteamericanas en el ranking de Shanghái, que son la Universidad de California de Berkeley y la Universidad de Columbia, ¿no? Esas serían, digamos, las top 10 de las mejores universidades del mundo en los 3 rankings globales. Y Wilmar, casi para terminar el programa. Ahora, ¿O quieres añadir algo? Quisiera acotar algo. Ahora, ¿por qué hay estas diferencias, ¿no? entre los rankings, ¿no? Creo que tú ya lo hacías notar. Primero, para entender estas diferencias entre los diferentes rankings, hay que tomar en cuenta que cada ranking tiene diferentes criterios y ponderaciones, ¿no? La diferencia proviene del hecho de que cada ranking está evaluando a las universidades de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, en el ranking de Shanghái no se considera la reputación, se considera mucho más como más importante la investigación. La investigación a partir o medida a través de ganadores de premios Nobel o medallas, fields o publicaciones. ¿Cuánto pondera eso el ranking de Shanghái? 40%. En cambio, el ranking T y QS ponderan mucho más el tema de la reputación. Y la reputación ellos lo miden a través de una encuesta a empleadores y a académicos, ¿no? Hacen como a 7.000 académicos del mundo preguntándolos sobre la calidad de la enseñanza y la calidad de la investigación de las mejores universidades del mundo. Pero la calidad de la investigación, solamente de la docencia, solamente ellos toman en cuenta con un 15%. ¿No? Eso es. Entonces, debido a estos diferentes criterios y a estas diferentes ponderaciones, es que en algunos casos existe diferencia en cuanto al posicionamiento de los rankings. Ahora, al final uno podría decir, pero ¿a qué ranking uno hace caso? ¿O en qué ranking presta la atención? Bueno, si uno está interesado en actividades de docencia e investigación, la universidad que debería elegir debería ser una que esté en el primer lugar en el ranking de Shanghái, es decir, la Universidad de Harvard. Pero si uno está interesado en temas de hacer un buen posgrado con una buena remuneración, debería utilizar el ranking QS. En ese caso, en el ranking QS, el primero es, en el caso del QS, el primero es la universidad, en el QS el primero es el MIT. En cambio, si uno va a realizar tanto investigación como también va a trabajar en el ámbito más de mercado laboral, debería utilizar el ranking T. Y en el ranking T, el primero es la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, digamos, hay rankings para todos los gustos, pero en general, como decíamos, por lo menos entre las 10 mejores del mundo,
se coincide en que 7 son las mismas, ¿no? Las mismas, ¿no? Entre las 7 decíamos, de las 7, 5 son estadounidenses, 2 británicas, hay una suiza, el Instituto Federal de Tecnología de Zurich, de Suiza, y uno que otro después se mete, ¿no? Entre las mejores. Por ejemplo, se mete la Universidad de Columbia o la Universidad de California de Berkeley. Bueno, Wilmar, muchísimas gracias por la información que nos has dado. Estimados televidentes, hoy hablamos de un análisis de los rankings de las universidades entre los años 2018 y 2019. Es decir, hemos conocido, digamos, las formas de medir, de calificar, de posicionar las universidades en el mundo. Y bueno, también hemos visto cuáles son los criterios, los indicadores y cuáles son las ponderaciones que los diferentes tipos de medición de las universidades van utilizando. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.